Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, queridos amigos, nos vamos a sumergir en un tema que, les aseguro, va a encender la conversación y a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desentrañar un escándalo, un misterio, una bomba, un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que a Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. ¿Listos para descubrir qué ocultaban realmente detrás de esa fachada de amor perfecto? Ya saben que en este canal nos encanta el chismecito, las noticias frescas, los análisis profundos y sobre todo, conocer un poco más de la vida de nuestros famosos favoritos. Y hoy, queridos amigos, tenemos un caso jugoso, lleno de intriga, de drama, de expectativas y, bueno, hasta cierto punto, un poco de melancolía. Vamos a explorar a fondo qué se escondía realmente detrás de esa relación que parecía tan perfecta, tan idílica, tan sacada de un cuento de hadas en su momento, y que al parecer tenía más secretos, más sombras, más matices de los que imaginábamos. Antes de que sigamos adelante, no quiero que se pierdan nada. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante, emocionante y revelador esperándolos aquí. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Bien, ahora sí vamos al meollo del asunto. Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya, dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, de pasión, de juventud, de éxito arrollador. Protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, que en español conocemos como Marea, y la química que desprendían en la pantalla era explosiva. Sus personajes, Yaman y Mira, se convirtieron en la pareja favorita, el ship soñado, de muchísimos fans alrededor del mundo, traspasando fronteras y culturas. Y claro, esa conexión tan palpable que veíamos en la pantalla, muchísimos, creían y deseaban fervientemente que trascendiera a la vida real. Durante la época de Medcezir, los rumores de romance entre Altay y Şerinay eran constantes, incesantes, una tormenta mediática que parecía no tener fin. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, no paraban de publicar fotos, vídeos, supuestas fuentes cercanas y testigos presenciales que aseguraban, casi con certeza, que eran algo más que compañeros de trabajo, que su amor era real, que estaban locamente enamorados. Y honestamente, ¿quién podría culparlos? Eran jóvenes, guapos, exitosos, talentosos, con una química innegable, un magnetismo que se podía sentir a través de la pantalla. Era la combinación perfecta para el romance perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de las cámaras, lejos de los focos y los flashes? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde las capas de la cebolla empiezan a separarse y donde comenzamos a desentrañar ese escándalo que les prometí al principio. Porque, amigos, la vida de los famosos rara vez es tan sencilla como parece. Según algunas fuentes, la relación entre Altay y Şerinay no era tan idílica, tan perfecta, tan fluida como se mostraba en la superficie. Se hablaba de celos, de discusiones, de roces, de una presión constante por mantener esa imagen de pareja perfecta, de novios ideales, tanto por parte de la productora de la serie, que obviamente se beneficiaba de esa atención mediática, como por la propia fanaticada, que soñaba con verlos juntos para siempre. Uno de los puntos clave que se ha revelado con el tiempo, a través de entrevistas, de declaraciones veladas y de análisis de expertos en farándula, es que aunque sí existieron sentimientos genuinos, auténticos, profundos entre ellos, la relación estaba, en gran medida, mediatizada. La exposición constante, los contratos publicitarios, las entrevistas conjuntas, los eventos a los que debían asistir juntos, y la necesidad de mantener a los fans enganchados a la serie, a su romance, a su historia de amor, crearon una dinámica muy compleja, llena de presiones y expectativas. Era como si inevitablemente tuvieran que interpretar un papel, incluso fuera del set de grabación, como si sus vidas se convirtieran en un guión más de la serie. Imaginemos por un momento lo agotador que debe ser vivir con esa constante presión, con esa necesidad de agradar, de mantener una imagen, de ser siempre perfectos. No solo debían ser buenos actores y dar lo mejor de sí en sus papeles, sino que también debían ser la pareja perfecta en la vida real. Y aunque eso pudiera parecer un sueño para muchos, la realidad es que la perfección es una ilusión, y mantenerla a toda costa puede ser, a la larga, destructivo. Otro factor importante que debemos tener en cuenta son las personalidades de ambos, de Altay y Şerinay. Altay, conocido por
Ser un poco más reservado, más discreto con su vida privada, por proteger su intimidad, por huir de los focos cuando no está trabajando. Él siempre ha sido más celoso de su vida personal, más reacio a exponerse al escrutinio público. Serrini, por su parte, aunque también es muy celosa de su intimidad y valora su privacidad, tiene una presencia más activa en las redes sociales, en eventos e en campañas publicitarias. Es, en cierta medida, más accesible para el público. Esta diferencia en la forma de enfrentar la fama, de relacionarse con los medios, de gestionar su imagen, a veces generaba fricciones, malentendidos, roces que inevitablemente afectaban la relación. Es fácil imaginar que en un ambiente de tanta exposición y expectativas, estas diferencias se magnificaran, se convirtieran en problemas más grandes de lo que realmente eran. Atai tal vez se sentía agobiado por la presión, por la necesidad de estar siempre en modo pareja, de tener que compartir su vida con el mundo. Serrini tal vez sentía que él no la apoyaba lo suficiente, que no compartía su entusiasmo por la exposición mediática, que no se involucraba lo suficiente en el juego de la fama. Y luego, claro, están los terceros en discordia. Como suele suceder en estos casos, los rumores sobre supuestas infidelidades o coqueteos con otras personas, tanto por parte de Atai como de Serrini, fueron constantes, alimentando la polémica, la especulación, los titulares sensacionalistas. Aunque no podemos confirmar la veracidad de estas acusaciones, es innegable que contribuyeron a la inestabilidad de la relación, a la desconfianza, a la erosión de la confianza mutua. Los medios ávidos de generar clics y ventas se encargaron de amplificar estos rumores, de crear dramas y tensiones donde, tal vez, solo había desacuerdos comunes en cualquier relación. Las portadas de las revistas, las noticias en los programas de televisión, los artículos en Internet, todo contribuía a alimentar la tormenta mediática, a crear una imagen distorsionada de la realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente ocultaban detrás de todo esto? Creo que lo más importante, lo que se escondía en las sombras, era la presión. La presión por mantener una imagen, la presión por cumplir con las expectativas de los fans, la presión de una industria que a veces consume a sus propias estrellas, que las exprime hasta la última gota de energía. Atai y Serrini, aunque eran muy jóvenes y exitosos, estaban sometidos a una gran cantidad de estrés, de ansiedad, de exigencias que, tarde o temprano, terminan por afectar cualquier relación, por más fuerte que sea. Imaginemos lo difícil que debe ser joven, talentoso, exitoso, y además, tener que lidiar con la presión constante de la fama, de la exposición, de las expectativas. Deben haber sentido en muchos momentos que no tenían derecho a equivocarse, a tener un mal día, a ser simplemente ellos mismos. Deben haber sentido que su vida, su amor, su felicidad, pertenecían en cierto modo al público, a los fans, a la industria. Cuando Medcezir llegó a su fin, la serie concluyó y las luces se apagaron, la relación también se terminó, de forma inevitable, dolorosa. Y aunque al principio intentaron mantener una amistad, una relación cordial, las cosas no funcionaron, no lograron mantener ese equilibrio. Ambos tomaron caminos separados, y cada uno rehizo su vida. Atai se enfocó en su carrera, en su crecimiento personal, en encontrar su propio equilibrio, lejos de los focos y las presiones. Eventualmente encontró el amor en su actual pareja, Dui Busarn, una actriz talentosa y discreta que parece ser un gran apoyo en su vida. Serrini, por su parte, también ha tenido varias relaciones sentimentales, ha seguido cosechando éxitos en su carrera profesional, y ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y talentosa. La verdad es que al final, no podemos juzgar a nadie. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, y todos tenemos derecho a la privacidad, a equivocarnos, a aprender de nuestras experiencias, a rehacer nuestras vidas. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo la fama y la industria del entretenimiento pueden afectar la vida de las personas, cómo pueden presionar y condicionar a sus estrellas y cómo a veces la imagen que vemos en la pantalla, la historia que nos venden, no refleja la realidad, sino una versión idealizada, manipulada, creada para entretenernos, para engancharnos, para vender. La historia de Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya es un recordatorio de que, detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos con sus propios problemas, sus propias luchas, sus propias debilidades. Y que a veces lo más importante es proteger nuestra intimidad, nuestra felicidad, nuestra salud mental, incluso a costa de decepcionar a otros. Y llegados a este punto, creo que ya hemos revelado bastante de lo que se ocultaba detrás de la relación entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos visto que no todo
Color de rosa, que la presión y las expectativas jugaron un papel importante, y que al final, ambos tomaron la decisión de seguir adelante con sus vidas, de priorizar su bienestar, de buscar la felicidad en otros caminos. Hemos descubierto las sombras que se escondían tras la perfección, los secretos a voces que finalmente salieron a la luz. Así que con esto hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco, que se hayan sentido parte de esta investigación y sobre todo, que hayan reflexionado sobre las complejidades de la fama y la vida de los famosos. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que la fama afectó negativamente la relación de Atay y Serini? ¿Creen que podrían haber funcionado como pareja si no hubieran estado sometidos a tanta presión? ¿Qué aprendemos de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones. No se guarden nada. También no se olviden de darle like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo y descubriendo los secretos de nuestros famosos favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la fama puede ser efímera, pero las emociones, las vivencias, los recuerdos, esos, se quedan para siempre.